Imagina por un momento que despiertas en tu casa, pero algo no está bien. Los muebles están ligeramente fuera de lugar, las fotos en la pared no son las tuyas, y cuando miras por la ventana, el mundo que ves no es el que conoces. ¿Estás soñando? ¿O has cruzado a un universo paralelo sin darte cuenta? En este video, exploraremos historias que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. ¿Coincidencias? ¿Fallos de la memoria? ¿O algo mucho más profundo y aterrador? Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Comencemos. El día que mi casa dejó de ser mi casa. Hace unos años, vivía en un apartamento en el centro de la ciudad. Era un lugar normal, nada fuera de lo común. 2 habitaciones, una cocina pequeña y una sala que daba a un balcón con vista a la calle. Lo había alquilado hacía unos meses y aunque no era perfecto, me sentía cómodo allí. Hasta que ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Fue un martes por la mañana. Me desperté como de costumbre, me preparé un café y me senté en el sofá a revisar mi correo. Todo parecía normal, pero cuando me levanté para ir al baño, noté algo raro. La puerta del baño no estaba donde debería estar. En mi apartamento, el baño estaba al final de un pasillo corto, justo al lado de la habitación principal. Pero esa mañana, la puerta del baño estaba en la pared opuesta, donde antes había una estantería. Al principio, pensé que estaba soñando. Me froté los ojos, me di una palmada en la cara, pero no, estaba despierto. La puerta estaba allí, en el lugar equivocado. Y no solo eso, cuando la abrí, el baño era diferente. El lavamanos era de otro color. La ducha estaba en el lado contrario y había un espejo que no era mío. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Salí del baño y recorrí el apartamento, tratando de encontrar una explicación. Todo parecía igual, excepto por pequeños detalles. Los cuadros en la pared estaban ligeramente descentrados. El sofá era del mismo color pero de un modelo distinto. Y en la cocina había un microondas que yo no recordaba haber comprado. Lo más extraño fue cuando miré por la ventana. Mi apartamento estaba en el 3er piso, y desde allí siempre se veía una calle con un par de restaurantes y una tienda de conveniencia. Pero esa mañana, la calle era diferente. Los edificios de enfrente no eran los mismos, y en lugar de la tienda de conveniencia, había una floristería que nunca había visto antes. Me senté en el sofá, tratando de calmarme. ¿Estaba teniendo un ataque de ansiedad? ¿Había algo mal con mi memoria? Decidí llamar a un amigo para que viniera a verme, pero cuando tomé mi teléfono, noté que la pantalla de inicio era distinta. Las aplicaciones estaban en otro orden, y había algunas que no reconocía. Ese fue el momento en que empecé a pensar que algo estaba muy mal. No era mi imaginación. Algo había cambiado, pero no sabía qué ni cómo. Después de revisar mi teléfono y darme cuenta de que incluso mis aplicaciones y configuraciones habían cambiado, decidí salir del apartamento para despejar mi mente. Tal vez necesitaba aire fresco, o quizás ver a otras personas me ayudaría a confirmar que todo era una especie de alucinación. Me puse los zapatos, tomé mis llaves y abrí la puerta. Pero al salir al pasillo, me di cuenta de que algo no estaba bien. El edificio en el que vivía era antiguo, con paredes de color beige y un suelo de baldosas que siempre crujían. Sin embargo, ese día el pasillo era diferente. Las paredes estaban pintadas de un gris claro, el suelo era de madera y había luces LED en el techo que nunca antes había visto. Me detuve en seco, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Bajé las escaleras, esperando que todo volviera a la normalidad al salir a la calle, pero no fue así. La floristería que había visto desde mi ventana estaba allí, en lugar de la tienda de conveniencia que siempre había conocido.
La gente pasaba caminando como si nada fuera raro, pero yo no reconocía nada. Los edificios, los letreros, incluso el semáforo de la esquina parecía estar en un lugar distinto. Caminé hasta la cafetería donde solía desayunar los fines de semana. Era un lugar pequeño, con mesas de madera y un barista que siempre me saludaba por mi nombre. Pero cuando llegué, la cafetería no estaba allí. En su lugar había una peluquería, y a través del vidrio podía ver a varias personas cortándose el pelo y charlando como si ese lugar hubiera estado allí desde siempre. Me senté en una banca cerca, tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿Había enloquecido? ¿Era esto algún tipo de sueño lúcido? Saqué mi teléfono nuevamente y abrí Google Maps, buscando mi ubicación. El mapa mostraba el nombre de mi calle, pero los negocios y puntos de referencia no coincidían con lo que recordaba. Decidí llamar a mi amigo Carlos, con quien había hablado el día anterior. El teléfono sonó un par de veces antes de que alguien respondiera, pero no era Carlos. Era una voz femenina que nunca había escuchado antes. «¿Hola?», dije confundido. «Bueno», respondió la mujer. ¿Está Carlos?» «¿Carlos? No hay ningún Carlos aquí. ¿Con qué número intentaste comunicarte?». Le dije el número, y ella me confirmó que era el correcto, pero que no conocía a nadie llamado Carlos. Colgué el teléfono, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Carlos y yo habíamos sido amigos durante años. ¿Cómo era posible que su número ahora perteneciera a alguien más? Decidí regresar a mi apartamento, esperando que tal vez todo volviera a la normalidad si me quedaba quieto un rato. Pero al subir las escaleras, noté que la puerta de mi vecina, la señora Martínez, tenía un nombre diferente. A. González. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Cuando entré a mi apartamento, todo seguía igual, o al menos igual a como lo había encontrado esa mañana. El baño en el lugar equivocado, los muebles ligeramente distintos, el microondas que no era mío. Me senté en el sofá, mirando fijamente la pared, preguntándome si había cruzado a algún tipo de realidad paralela sin darme cuenta. Después de pasar horas en mi apartamento, tratando de entender qué estaba pasando, decidí que necesitaba respuestas. No podía quedarme sentado esperando a que todo volviera a la normalidad, porque claramente algo había cambiado, o yo había cambiado de lugar sin darme cuenta. Lo primero que hice fue revisar mis pertenencias. Abrí los cajones de mi habitación, buscando algo que me diera una pista. La ropa era más o menos la misma, pero había algunas prendas que no reconocía. Una camisa azul que nunca había usado, un par de zapatos que no eran de mi talla. En el cajón de la mesita de noche, encontré un libro que no era mío. Se titulaba Crónicas de un viajero, y aunque el nombre me pareció curioso, no recordaba haberlo comprado ni haberlo visto antes. Lo más extraño fue cuando encontré una foto en el libro. Era una imagen descolorida de un grupo de personas sonriendo, como si hubieran estado en una reunión familiar o una fiesta. Yo estaba en la foto, pero no recordaba haberla tomado. Estaba sentado en una mesa, con un vaso en la mano, rodeado de personas que no reconocía. Me quedé mirando la foto durante varios minutos, preguntándome si había perdido la memoria o si, de alguna manera, había sido insertado en una vida que no era la mía. Decidí salir de nuevo, esta vez con un propósito. Caminé hasta la biblioteca pública, que estaba a unas cuadras de mi apartamento. Si algo había cambiado en la ciudad, tal vez los registros o los mapas antiguos podrían darme una pista. Al llegar, me sorprendió ver que la biblioteca parecía la misma, pero cuando entré, noté que el personal era diferente. Me acerqué a una de las bibliotecarias y le pregunté si podía ayudarme a encontrar mapas antiguos de la ciudad. «Claro», dijo ella con una sonrisa. «¿De qué año los necesita?» De hace unos 5 años», respondí, tratando de sonar casual. Ella me llevó a una sección de archivos y me mostró varios mapas. Los revisé uno por uno, buscando mi calle, mi edificio, cualquier cosa que me ayudara a entender qué estaba pasando. Pero en todos los mapas,
La calle aparecía igual que como la veía ahora, con la floristería, los edificios distintos, todo. No había rastro de la tienda de conveniencia ni de los restaurantes que recordaba. Frustrado, le pregunté a la bibliotecaria si había habido algún cambio reciente en la zona. No que yo sepa, dijo, encogiéndose de hombros. Esta parte de la ciudad ha sido así desde que tengo memoria. Salí de la biblioteca sintiéndome más perdido que nunca. ¿Cómo era posible que todo el mundo recordara las cosas de manera distinta a mí? ¿Era yo el que estaba equivocado? Al regresar a mi apartamento, me encontré con un hombre que salía del edificio. Era alguien que nunca había visto antes, pero me saludó como si me conociera. «Hola, ¿cómo estás?», dijo con naturalidad. Bien, gracias», respondí, confundido. «Nos vemos luego», agregó él antes de alejarse. Subí las escaleras, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos de la realidad que conocía. Cuando entré a mi apartamento, me senté en el sofá y miré fijamente la foto que había encontrado. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué yo estaba allí? Y entonces, lo más perturbador de todo, en la foto noté algo que no había visto antes. En la esquina inferior derecha había una fecha escrita a mano, 15 de marzo de 2023. Pero eso era imposible, porque según mi teléfono, estábamos en 2021. El hombre que conocí 2 veces. Hace unos meses, estaba en un viaje de trabajo en una ciudad a la que nunca había ido antes. Era un lugar pequeño, con calles estrechas y edificios antiguos que parecían sacados de otra época. Tenía una reunión importante al día siguiente, así que decidí llegar un día antes para familiarizarme con el lugar y descansar un poco después del viaje. Esa tarde, después de registrarme en el hotel, salí a caminar por el centro de la ciudad. El sol estaba empezando a ponerse y las calles tenían un aire tranquilo, casi nostálgico. Pasé por varias tiendas, un parque pequeño y una iglesia que parecía tener siglos de antigüedad. Todo era normal, hasta que lo vi. Estaba sentado en una banca frente a la iglesia, leyendo un periódico. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y un abrigo marrón. No había nada particularmente llamativo en él, pero algo en su presencia me hizo detenerme. Me pareció familiar, como si lo hubiera visto antes en algún lugar, pero no podía recordar dónde. Decidí ignorarlo y seguir caminando, pero no pude evitar mirarlo de reojo mientras pasaba. En ese momento, él levantó la vista del periódico y me miró directamente a los ojos. Fue solo un instante, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su mirada era intensa, como si me estuviera reconociendo también. Rápidamente me alejé, tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas. Tal vez era solo un turista, o alguien que se parecía a una persona que había visto en el pasado. Pero no podía sacarme esa sensación de la cabeza. Esa noche, en el hotel, no podía dormir. La imagen del hombre en la banca seguía apareciendo en mi mente. ¿Por qué me parecía tan familiar? ¿Y por qué me había mirado de esa manera? Decidí que al día siguiente, después de mi reunión, volvería a la iglesia para ver si lo encontraba de nuevo. Tal vez, si lo veía otra vez, podría entender por qué me había afectado tanto. La reunión del día siguiente fue larga y agotadora, pero finalmente terminó alrededor de las 4 de la tarde. Sin perder tiempo, me dirigí directamente a la iglesia. El sol ya estaba bajo en el cielo, y las calles estaban casi vacías. Cuando llegué, la banca frente a la iglesia estaba desocupada. Me senté allí, esperando, aunque no estaba seguro de qué esperaba exactamente. Minutos después, lo vi. El mismo hombre, con el mismo abrigo marrón, caminando por la calle hacia la iglesia. Esta vez, no llevaba un periódico, pero su mirada era igual de intensa. Se detuvo frente a mí y, sin decir una palabra, se sentó en la banca a mi lado. «Hola», dijo finalmente, con una voz suave pero firme.
Hola, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Te gusta esta ciudad?, preguntó, como si fuéramos viejos amigos. Es interesante, dije, sin saber qué más agregar. Él sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era como si supiera algo que yo no. Es curioso, dijo después de un momento. Te he visto antes. Sus palabras me dejaron helado. ¿Cómo era posible? Yo nunca había estado en esa ciudad antes y estaba seguro de que no lo había visto en ningún otro lugar. ¿Dónde?, pregunté, tratando de sonar casual. En otro lugar, respondió él, sin dar más detalles. Antes de que pudiera decir algo más, se levantó de la banca y comenzó a caminar hacia la iglesia. Lo vi entrar por la puerta principal y desaparecer en la penumbra del interior. Me quedé sentado allí, sintiendo que el mundo a mi alrededor se volvía más extraño con cada segundo que pasaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué insistía en que me había visto antes? Después de que el hombre entrara a la iglesia, me quedé sentado en la banca durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Su afirmación de que me había visto antes resonaba en mi mente como un eco que no podía ignorar. ¿Era posible que lo hubiera conocido en otro lugar, en otro momento, y simplemente no lo recordara? O peor aún, ¿estaba él jugando conmigo de alguna manera? Decidí entrar a la iglesia. No era una persona particularmente religiosa, pero necesitaba respuestas. La iglesia era antigua, con techos altos y vitrales que filtraban la luz del atardecer, creando un ambiente tranquilo, pero ligeramente inquietante. Miré a mi alrededor, buscando al hombre, pero no lo vi por ningún lado. Me acerqué a una mujer mayor que estaba arreglando unas velas cerca del altar. «Disculpe», dije en voz baja. «¿Vio a un hombre entrar hace unos minutos?» Llevaba un abrigo marrón. Ella me miró con curiosidad y luego negó con la cabeza. «No, señor. Llevo aquí un rato y no ha entrado nadie más que usted». Sus palabras me dejaron aún más confundido. ¿Cómo era posible que no lo hubiera visto? Estaba seguro de que él había entrado por la puerta principal. Decidí recorrer la iglesia por mi cuenta, revisando cada rincón, pero no encontré rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Frustrado, salí de la iglesia y me senté de nuevo en la banca. El sol ya se había puesto y las calles estaban casi vacías. Me pregunté si todo había sido una alucinación, algún tipo de efecto secundario del cansancio o el estrés del viaje. Pero algo en mi instinto me decía que no, que ese hombre era real y que había algo más en todo esto. Esa noche, en el hotel, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Decidí hacer una búsqueda en internet, por si acaso encontraba alguna pista. Busqué en Google cosas como hombre misterioso abrigo marrón y iglesia, nombre de la ciudad, pero no encontré nada relevante. Luego, casi por instinto, busqué mi propio nombre junto con el nombre de la ciudad. Los resultados me dejaron sin aliento. En un foro local había un hilo titulado «¿Alguien más ha visto a este hombre?». Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Varias personas habían publicado comentarios sobre un hombre que coincidía con la descripción del que yo había visto. Cabello gris, abrigo marrón, mirada intensa. Algunos decían que lo habían visto en la iglesia, otros en el parque, y todos coincidían en que parecía conocerlos, aunque ninguno podía recordar haberlo visto antes. Pero lo que más me impactó fue un comentario en particular. Alguien había escrito: «Este hombre me dijo que nos habíamos visto antes, pero no lo recordaba. Luego me preguntó si creía en los universos paralelos». Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. ¿Estaba este hombre relacionado con algo más grande, algo que no podía entender? ¿O era solo una coincidencia extraña, una especie de broma elaborada? Al día siguiente,
decidí quedarme un día más en la ciudad. Necesitaba respuestas. Volví a la iglesia, esperando encontrar al hombre otra vez, pero no estaba allí. Pregunté a varias personas en la calle si lo habían visto, pero nadie parecía saber de quién estaba hablando. Fue entonces cuando recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido y decía simplemente: no sigas buscando, no estás listo para saber la verdad. El mensaje en mi teléfono me dejó helado. ¿Quién lo había enviado? ¿Era el hombre del abrigo marrón? ¿O alguien más que sabía lo que estaba pasando? Intenté llamar al número, pero solo obtuve un tono de ocupado. Decidí responder al mensaje, escribiendo: ¿quién eres? ¿Qué es lo que no estoy listo para saber? Minutos después, recibí otra respuesta. Algunas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero si insistes, ven al parque a medianoche. El parque. Era el mismo parque por el que había caminado el primer día, cerca de la iglesia. No sabía si era una trampa, una broma o algo peor, pero sabía que no podía ignorarlo. Necesitaba respuestas, incluso si eso significaba arriesgarme. Esa noche, llegué al parque unos minutos antes de la medianoche. El lugar estaba desierto, iluminado solo por las farolas que proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre el suelo. Me senté en una banca, mirando a mi alrededor, esperando que algo ocurriera. Y entonces, lo vi. El hombre del abrigo marrón apareció de la nada, caminando lentamente hacia mí. Esta vez, no llevaba el periódico ni sonreía. Su expresión era seria, casi solemne. Se sentó a mi lado en la banca, sin decir una palabra al principio. ¿Quién eres?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Esa no es la pregunta correcta, respondió él, mirándome fijamente. La pregunta correcta es: ¿quién eres tú? Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Qué quería decir con eso? No entiendo, dije, tratando de mantener la calma. Claro que no, respondió él. Pero tal vez esto te ayude. Sacó algo de su bolsillo y me lo entregó. Era una fotografía, similar a la que había encontrado en mi apartamento en la primera historia, pero esta vez era más reciente. En la foto, yo estaba sentado en una cafetería, hablando con alguien que no reconocía. La fecha en la esquina decía 10 de octubre de 2023. Esto es imposible, dije, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Estamos en 2021. ¿Estamos?, preguntó él, levantando una ceja. Me quedé mirando la foto, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. El hombre se inclinó hacia mí y susurró: no estás en el lugar que crees, y no eres la persona que crees ser. Antes de que pudiera responder, se levantó de la banca y comenzó a caminar hacia la oscuridad. Lo llamé, le rogué que se detuviera, pero no lo hizo. Lo vi desaparecer entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Regresé al hotel esa noche, sintiéndome más perdido que nunca. Al día siguiente, decidí volver a casa, pero algo había cambiado en mí. Ya no podía ignorar las preguntas que el hombre había planteado. ¿Quién era yo realmente? ¿Y en qué tipo de realidad estaba viviendo? Desde entonces, he intentado encontrar respuestas, pero cada vez que creo que estoy cerca, algo me detiene. A veces, cuando miro por la ventana, siento que el mundo a mi alrededor es solo una ilusión, un escenario construido para mantenerme en la ignorancia. Y a veces, en las noches más silenciosas, creo ver al hombre del abrigo marrón, observándome desde la distancia, como si estuviera esperando a que finalmente entendiera la verdad. El pueblo que no aparece en los mapas. Hace unos años,
Estaba de viaje por carretera con mi mejor amigo, Lucas. Era uno de esos viajes espontáneos en los que no teníamos un destino fijo, solo ganas de explorar y perdernos por un tiempo. Habíamos estado manejando durante horas, pasando por pequeños pueblos y paisajes que parecían sacados de una película antigua, cuando vimos el letrero. Era viejo y oxidado, con letras apenas legibles que decían: «Bienvenidos a San Alejo, 5 kilómetros». «¿San Alejo?», pregunté, mirando a Lucas. «¿Has oído hablar de este lugar?». «Nunca», respondió él encogiéndose de hombros. «Pero parece interesante. ¿Por qué no echamos un vistazo?». Acepté, aunque algo en mi instinto me decía que no era una buena idea. Pero era tarde, estábamos cansados y necesitábamos un lugar para descansar. Seguimos la carretera, que se volvió cada vez más estrecha y sinuosa, hasta que finalmente llegamos al pueblo. San Alejo era un lugar pequeño, con casas de adobe y calles de tierra. Parecía detenido en el tiempo, como si hubiera sido olvidado por el mundo moderno. No había coches, ni tiendas, ni siquiera gente en las calles. Solo el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles y el crujido de las puertas de madera en sus goznes. Estacionamos el coche cerca de lo que parecía ser la plaza principal y bajamos a estirar las piernas. La plaza estaba vacía, con una fuente en el centro que ya no funcionaba y un par de bancos desgastados por el tiempo. «Esto es raro», dijo Lucas, mirando a su alrededor. «¿Dónde está todo el mundo?». No tenía una respuesta para eso. Decidimos caminar un poco, esperando encontrar a alguien que nos pudiera decir dónde podíamos pasar la noche. Pero cuanto más caminábamos, más inquietante se volvía el lugar. Las casas parecían abandonadas, con ventanas rotas y puertas entreabiertas. En algunas, incluso se podían ver muebles viejos y cubiertos de polvo, como si los habitantes hubieran desaparecido de repente. Finalmente, encontramos a una persona. Era un hombre mayor, sentado en el porche de una casa, fumando una pipa. Nos acercamos a él, esperando que nos diera alguna explicación. «Buenas tardes», dije, tratando de sonar amistoso. «¿Podría decirnos dónde podemos encontrar un lugar para pasar la noche?». El hombre nos miró con ojos cansados, como si no hubiera visto a nadie en años. «No hay hoteles aquí», dijo finalmente, con una voz ronca. «Pero pueden quedarse en la casa de la señora Martínez. Está al final de la calle, a la derecha». Le agradecimos y seguimos sus indicaciones. La casa de la señora Martínez era una de las pocas que parecía estar habitada. Tocamos la puerta y, después de unos segundos, una mujer mayor nos abrió. «¿Sí?», preguntó, mirándonos con curiosidad. «Buenas tardes», dije. «Nos dijeron que podríamos quedarnos aquí por la noche». Ella nos miró por un momento, como si estuviera decidiendo si confiar en nosotros, y luego asintió. «¿Pueden quedarse?», dijo. «Pero hay una regla. No salgan de la casa después de que oscurezca». Sus palabras nos dejaron intrigados, pero no preguntamos por qué. Simplemente asentimos y entramos a la casa. La casa de la señora Martínez era acogedora, pero tenía un aire antiguo que la hacía sentir un poco inquietante. Los muebles eran de madera oscura, las paredes estaban cubiertas de fotos en blanco y negro, y había un reloj de péndulo que marcaba el paso del tiempo con un tic-tac constante. La señora Martínez nos llevó a una habitación en el segundo piso, donde había 2 camas individuales y una ventana que daba a la calle. «Aquí pueden dormir», dijo. «La cena estará lista en 1 hora». Le agradecimos y nos instalamos en la habitación. Mientras Lucas sacaba nuestras cosas de la mochila, yo me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. El pueblo parecía aún más desolado bajo la luz del atardecer. Las sombras se alargaban por las calles vacías y el silencio era casi absoluto. «Esto es raro», dije, volviéndome hacia Lucas. «¿No te parece extraño que no haya nadie más en este pueblo?». «Sí», respondió él, sentándose en una de las camas. «Pero tal vez es solo un lugar tranquilo. No todos los pueblos tienen que estar llenos de gente». Aunque su explicación tenía sentido, no podía sacarme de la cabeza la advertencia de la señora Martínez.
No salgan de la casa después de que oscurezca. ¿Qué podría haber en este pueblo que fuera tan peligroso por la noche? Bajamos a cenar con la señora Martínez, quien nos sirvió un plato de sopa y pan recién horneado. Mientras comíamos, traté de hacerle preguntas sobre el pueblo, pero ella parecía evasiva. ¿Hace mucho que vive aquí?, pregunté. Toda mi vida, respondió, sin levantar la vista de su plato. ¿Y por qué no hay más gente en el pueblo? La gente se fue, dijo simplemente. Este lugar ya no es lo que era. No quiso decir más y decidí no presionarla. Después de la cena, nos ofreció té y nos dijo que podíamos quedarnos en la sala si queríamos, pero que no saliéramos de la casa. ¿Por qué no podemos salir?, preguntó Lucas, incapaz de contenerse por más tiempo. La señora Martínez lo miró fijamente, como si estuviera midiendo sus palabras. Porque después de que oscurece, las cosas cambian, dijo finalmente. Es mejor no verlo. Sus palabras nos dejaron helados. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué era lo que cambiaba después del anochecer? Decidimos no arriesgarnos y nos quedamos en la sala, sentados en un sofá viejo mientras el reloj de péndulo marcaba el paso de las horas. Pero a medida que la noche avanzaba, la curiosidad comenzó a ganarnos. «Tenemos que ver qué pasa», susurró Lucas, mirando hacia la ventana. «No», dije, tratando de sonar convincente. La señora Martínez nos dijo que no saliéramos. Pero, ¿y si es algo importante? ¿Y si necesitan ayuda? Finalmente, cedí. Decidimos salir solo por un momento, solo para echar un vistazo. Abrimos la puerta con cuidado, asegurándonos de que la señora Martínez no nos escuchara, y salimos a la calle. El pueblo estaba completamente oscuro, iluminado solo por la luz de la luna. Las calles estaban vacías, pero había algo en el aire que no podía explicar. Era como si el pueblo estuviera vivo, respirando en la oscuridad. Caminamos en silencio, tratando de no hacer ruido, hasta que llegamos a la plaza principal. Allí, nos detuvimos en seco. La plaza ya no estaba vacía. Había gente. Decenas de personas, vestidas con ropas antiguas, caminaban lentamente por la plaza, como si estuvieran en trance. No hablaban, no se miraban entre sí, solo caminaban en círculos, con los ojos fijos en el suelo. ¿Qué es esto?, susurró Lucas, agarrando mi brazo. No tenía una respuesta. Nos quedamos allí, paralizados, observando la escena como si fuera un sueño. Pero entonces, algo aún más extraño ocurrió. Una de las personas en la plaza levantó la vista y nos miró directamente a los ojos. Y sonrió. La sonrisa de esa persona en la plaza me heló la sangre. No era una sonrisa amistosa, ni siquiera humana. Era como si nos hubiera estado esperando, como si supiera que íbamos a salir esa noche. «Tenemos que irnos», susurré, agarrando a Lucas del brazo. «Ahora». Pero antes de que pudiéramos movernos, las otras personas en la plaza también levantaron la vista y nos miraron. Todas tenían la misma sonrisa inquietante y comenzaron a caminar hacia nosotros, lentamente, como si no tuvieran prisa. Corrimos. No sé cómo, pero logramos salir de la plaza y volver a las calles oscuras del pueblo. Las luces de las farolas parpadeaban y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Escuchamos pasos detrás de nosotros, pero no nos atrevimos a mirar hacia atrás. «¡La casa!», gritó Lucas. «Tenemos que llegar a la casa». Corrimos lo más rápido que pudimos, pero las calles parecían haberse vuelto un laberinto. Cada esquina que doblábamos nos llevaba a un lugar que no reconocíamos, como si el pueblo estuviera cambiando ante nuestros ojos. Finalmente, vimos la casa de la señora Martínez a lo lejos y nos dirigimos hacia ella, pero cuando llegamos, la puerta estaba cerrada con llave. «Señora Martínez», grité, golpeando la puerta. «Ábranos, por favor». No hubo respuesta. Miré por la ventana, pero la casa estaba oscura y vacía. Era como si la señora Martínez nunca hubiera estado allí. Los pasos detrás de nosotros se acercaban cada vez más. Nos miramos, sin saber qué hacer, hasta que Lucas señaló hacia un callejón.
por aquí. Corrimos por el callejón, pero terminamos en un callejón sin salida. Las paredes a ambos lados eran demasiado altas para escalar y no había puertas ni ventanas por las que pudiéramos escapar. Nos dimos la vuelta, listos para enfrentar lo que viniera, pero lo que vimos nos dejó sin palabras. Las personas de la plaza estaban allí, pero ya no eran personas. Sus rostros se habían distorsionado, como si estuvieran hechos de cera derretida, y sus sonrisas eran aún más anchas, casi inhumanas. Avanzaron hacia nosotros, y no había a dónde ir. ¿Qué quieren?, grité, desesperado, pero no respondieron. Solo se rieron, una risa baja y gutural que resonó en el callejón. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el coche, en la carretera. Lucas estaba sentado al volante, mirando hacia adelante, con una expresión vacía. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo que mi cabeza daba vueltas. No lo sé, respondió él, sin mirarme. Solo sé que tenemos que irnos. Miré por la ventana y vi que estábamos lejos del pueblo. No había rastro de San Alejo, ni de las calles vacías, ni de la plaza. Era como si nunca hubiera existido. Desde entonces, he intentado encontrar el pueblo en los mapas, pero no aparece. He buscado en internet, he preguntado a la gente de la zona, pero nadie ha oído hablar de San Alejo. A veces, en mis sueños, veo a esas personas sonriendo, y me pregunto si realmente estuvimos allí, o si todo fue una pesadilla. Pero hay algo que no puedo explicar. Cuando revisé mi mochila después de ese día, encontré un pequeño objeto que no reconocía, una llave vieja y oxidada, con una etiqueta que decía San Alejo. Nunca he sabido qué abre esa llave, pero cada vez que la miro, siento que el pueblo está esperándome, en algún lugar fuera del tiempo y el espacio. La carretera que no debería existir. Hace unos meses, estaba conduciendo de regreso a casa después de visitar a mi hermana en otro estado. Era una ruta que había hecho varias veces antes, así que no necesitaba GPS. Sabía que el viaje tomaría unas 4 horas y había salido temprano para evitar manejar de noche. Todo iba bien, hasta que llegué a un tramo de la carretera que no reconocía. Era extraño, porque había pasado por ahí muchas veces, pero esta vez parecía diferente. La carretera estaba en peores condiciones, con baches y grietas que no recordaba, y la vegetación a los lados era más densa, como si nadie hubiera podado en años. Al principio, pensé que tal vez me había equivocado de salida, pero no había visto ningún desvío. Decidí seguir adelante, confiando en que eventualmente encontraría una señal que me orientara. Pero cuanto más avanzaba, más raro se volvía todo. La carretera comenzó a estrecharse y las líneas divisorias desaparecieron. Los árboles a los lados parecían cerrarse sobre mí, bloqueando la luz del sol. Miré el reloj del coche y me di cuenta de que había estado manejando por más de 1 hora en ese tramo, cuando debería haber llegado a una ciudad importante en ese tiempo. Finalmente, vi un letrero oxidado a un lado de la carretera. Decía, «Bienvenido a Cedar Glen, 10 kilómetros». Nunca había oído hablar de Cedar Glen, y estaba seguro de que no aparecía en mi mapa, pero necesitaba gasolina y un lugar para descansar, así que decidí seguir las indicaciones. Después de unos minutos, llegué a lo que parecía ser el centro del pueblo. Era un lugar pequeño, con casas antiguas y una calle principal que tenía un par de tiendas y un restaurante. Lo más extraño era que no había coches en la calle, ni gente caminando. Parecía un pueblo fantasma, pero las tiendas estaban abiertas y las luces encendidas. Estacioné frente a una gasolinera y bajé del coche. El aire olía a tierra mojada, como si hubiera llovido recientemente, aunque no había señales de lluvia. Entré a la gasolinera, esperando encontrar a alguien que me pudiera ayudar, pero no había nadie. El mostrador estaba vacío y las luces fluorescentes parpadeaban,
creando un ambiente inquietante. ¿Hola? Llamé, pero no hubo respuesta. Decidí llenar el tanque yo mismo, pero cuando intenté pagar, la máquina de la gasolinera no funcionaba. No había señal en mi teléfono, así que no podía llamar a nadie. Frustrado, dejé un billete en el mostrador y salí. Mientras caminaba de regreso a mi coche, noté algo que me hizo detenerme en seco. En la ventana de una de las tiendas, había un cartel que decía: Última actualización, 15 de marzo de 1987. Miré a mi alrededor, sintiendo que el mundo se volvía más extraño con cada segundo que pasaba. ¿Cómo era posible que un pueblo entero pareciera estar detenido en el tiempo? Después de ver el cartel en la ventana de la tienda, me quedé parado en la calle principal de Cedar Glen, sintiendo que el tiempo se había detenido. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de vida, pero el pueblo seguía vacío. Las tiendas estaban abiertas, las luces encendidas, pero no había nadie. Decidí entrar a una de las tiendas para ver si podía encontrar a alguien. Era una tienda de abarrotes, con estantes llenos de productos que parecían sacados de otra época. Las latas de comida tenían diseños antiguos y los precios estaban escritos a mano en etiquetas amarillentas. ¿Hola? Llamé de nuevo, pero solo el eco de mi voz respondió. Caminé por los pasillos, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos de la realidad que conocía. En un estante, encontré un periódico local. Lo tomé y leí la fecha en la portada. 15 de marzo de 1987. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que un periódico de más de 30 años estuviera aquí, como si hubiera sido impreso ayer? Lo dejé en el mostrador y salí de la tienda, sintiendo que necesitaba aire fresco. Afuera, el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban por las calles vacías. Decidí ir al restaurante que había visto antes, esperando encontrar a alguien allí. Cuando entré, el lugar parecía estar en pleno funcionamiento. Las mesas estaban puestas y en la cocina se escuchaba el sonido de sartenes y platos. ¿Hola? Llamé, pero nuevamente no hubo respuesta. Me senté en una de las mesas, sintiéndome cada vez más desconcertado. En la mesa había un menú, y cuando lo abrí, vi que los precios eran ridículamente bajos, como si no hubieran sido actualizados en décadas. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a una mujer parada en la puerta de la cocina. Era mayor, con un delantal y una expresión seria en el rostro. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, con una voz que sonaba cansada pero firme. Sí, dije, tratando de mantener la calma. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está todo el mundo? La mujer me miró fijamente, como si estuviera decidiendo si responderme o no. Este es Cedar Glen, dijo finalmente. Un lugar tranquilo. La gente viene y va, pero no siempre se queda. Sus palabras no me aclararon nada, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, ella se dio la vuelta y regresó a la cocina. La seguí, pero cuando llegué a la puerta, la cocina estaba vacía. No había rastro de la mujer, ni de los sonidos que había escuchado antes. Salí del restaurante, sintiéndome más perdido que nunca. El sol ya se había puesto, y las calles estaban iluminadas por farolas que parpadeaban intermitentemente. Decidí regresar a mi coche y tratar de salir de allí, pero cuando llegué al lugar donde lo había estacionado, no estaba. Miré a mi alrededor, desesperado, pero no había rastro de mi coche. En su lugar, había un vehículo antiguo, de un modelo que no había visto en años. ¡Qué demonios!, murmuré, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desmoronaba.
En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre parado en la esquina, mirándome fijamente. Era alto, con un sombrero y un abrigo largo. No dijo nada, solo me miró con una expresión que no podía descifrar. ¿Quién eres?, pregunté, pero el hombre no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y comenzó a caminar por la calle. Lo seguí, sin saber por qué, pero cada vez que me acercaba, él parecía estar más lejos. Finalmente, llegamos a un edificio que parecía ser una estación de policía. El hombre entró y yo lo seguí. Dentro, todo estaba oscuro, excepto por una luz tenue que venía de una oficina al fondo. Me acerqué y vi a un hombre sentado detrás de un escritorio, escribiendo en un cuaderno. «Disculpe», dije, tratando de sonar calmado. «Necesito ayuda. Mi coche desapareció y...». El hombre levantó la vista y me miró. Era el mismo hombre que había estado siguiendo, pero ahora estaba sentado detrás del escritorio, como si hubiera estado allí todo el tiempo. «Este es Cedar Glen», dijo, con una voz grave. «Las cosas no siempre son lo que parecen». El hombre detrás del escritorio me miró con una expresión que no podía descifrar. Sus palabras, «Este es Cedar Glen. Las cosas no siempre son lo que parecen», resonaban en mi mente como un eco que no podía ignorar. «¿Qué quiere decir?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Dónde está mi coche? ¿Y por qué este pueblo parece fuera de tiempo?». El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, cerró el cuaderno en el que estaba escribiendo y lo guardó en un cajón. Luego, se levantó y caminó hacia una ventana que daba a la calle. «A veces, la gente llega aquí sin querer», dijo, mirando por la ventana. «No siempre es fácil encontrar el camino de regreso». Sus palabras me dejaron helado. ¿Estaba sugiriendo que no podía salir de Cedar Glen? «¿Qué pasa con las personas que llegan aquí?», pregunté, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. «Algunas se quedan», respondió él, sin mirarme. «Otras desaparecen». Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre se dio la vuelta y salió de la oficina. Lo seguí, pero cuando llegué al pasillo, no había rastro de él. La estación de policía estaba vacía, como si nunca hubiera estado ocupada. Salí al exterior, sintiendo que el aire era más frío que antes. Las calles estaban completamente vacías y las farolas parpadeaban intermitentemente, creando sombras que parecían moverse por su cuenta. Decidí caminar hacia la salida del pueblo, esperando encontrar algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Pero cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que Cedar Glen no tenía salida. Las calles parecían girar en círculos, llevándome de vuelta al centro del pueblo una y otra vez. Intenté seguir la carretera por la que había llegado, pero estaba bloqueada por árboles caídos y maleza densa, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Finalmente, exhausto y desesperado, regresé a la estación de policía. Esta vez, la puerta estaba abierta y dentro había una mujer sentada detrás del escritorio. Era la misma mujer que había visto en el restaurante. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, sin poder ocultar la frustración en mi voz. «¿Por qué no puedo salir de este pueblo?». La mujer me miró con una expresión de tristeza. «Este lugar no está en los mapas», dijo. «No es un lugar al que la gente venga a propósito. Pero una vez que estás aquí, es difícil irte». «¿Por qué?», pregunté, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «Porque Cedar Glen no es como otros pueblos», respondió ella. «Aquí, el tiempo no pasa como debería.
Algunas personas llegan aquí por error y otras son traídas. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Estaba sugiriendo que alguien me había traído aquí? ¿O que había llegado por algún tipo de error en la realidad? ¿Cómo puedo salir?, pregunté, desesperado. No lo sé, dijo ella, con una voz casi susurrante. Pero si encuentras el camino, no mires atrás. Antes de que pudiera decir algo más, la mujer se levantó y salió de la oficina. La seguí, pero cuando llegué al pasillo, no había rastro de ella. La estación de policía estaba vacía de nuevo. Decidí salir y caminar una última vez por las calles de Cedar Glen. Esta vez noté algo que no había visto antes, una pequeña señal en el borde del pueblo que decía salida. Seguí la dirección que indicaba y después de unos minutos llegué a un tramo de la carretera que parecía familiar. Corrí hacia él, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Cuando llegué a mi coche, que estaba estacionado exactamente donde lo había dejado, me di cuenta de que el sol estaba saliendo. Miré hacia atrás, hacia Cedar Glen, pero el pueblo ya no estaba allí. En su lugar, había un campo vacío, con hierba alta y ningún rastro de edificios o calles. Subí a mi coche y conduje lo más rápido que pude, sintiendo que el mundo a mi alrededor volvía a la normalidad. Pero algo había cambiado en mí. Desde ese día, no puedo evitar mirar los mapas, buscando Cedar Glen, aunque sé que no aparecerá. A veces, en las noches más silenciosas, sueño con el pueblo y las personas que vi allí. Y siempre, justo antes de despertar, escucho una voz que susurra: no mires atrás. Si te gustan este tipo de historias, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.